retomando algunos conceptos que tenían que ver con las sociedades disciplinarias y las sociedades de control, y a la vez de la utilización del tiempo y el espacio de trabajo, no podemos dejar de pensar en la situación que converge hacia lo que va a ser, por supuesto, el siglo XX, y como veíamos anteriormente, lo que implicaba en este avance de la tecnología el Taylorismo y el Fordismo, ¿no? Movimientos que de alguna manera también cuentan con esa tendencia del factor tiempo, pero aparte del factor producción, y que bajo esos parámetros, digamos que la inestabilidad social eh, está fuertemente regida por la protesta, ¿no? Y de esa manera entonces la relación trabajo-tiempo se torna un poco más compleja, ¿no? En la sociedad disciplinaria el acento estaba puesto en el reloj, que estaba a la entrada de la empresa, pero bueno, hoy de alguna manera también, ¿no? Cuando estos llegaban a casa, ahí recién empezaba el tiempo del ocio, ¿sí? Si en caso de que se pudiera. Entonces, de esa manera, a la par, lo mismo está sucediendo en la actualidad, ¿sí? Muchos de los trabajos que se regulan en esta actualidad que vivimos, aparte de ser trabajos en negro, ¿sí? Implican una alta demanda de tiempo. Y en esa alta demanda de tiempo, uno abandona quizás placeres de la vida, quizás compartir una vida, ¿no? Porque pienso a veces en los trabajos que van de domingo a domingo y con una alta carga horaria, en donde esas personas no pueden cumplir con un rol fundamental, que es la participación individual dentro de una familia. O bien la participación individual dentro de la sociedad, sea recreándose o sea eh, participando del ámbito universitario. Muchas veces vemos como los chicos y chicas tienen que abandonar sus carreras porque dicen, bueno, no, tengo que priorizar el trabajo por las necesidades, ¿no? Entonces, la convergencia económica también es importante para destacar cuando el tiempo y la producción, cuando el tiempo y el dinero empiezan a tomar decisiones por sobre uno. Entonces, una de las bases por las cuales yo inicié el año charlando con ustedes fue eh, no dejen de ser felices en todo aquello que se propongan, ¿sí? La felicidad ante todo. Y bueno, la felicidad tiene que estar por encima de ese factor tiempo y de ese factor dinero. ¿Cómo se logra? Porque a veces hay necesidades imposibles de, de- de mirar para otro lado, ¿sí? Imposibles de obviar. Bueno, ¿cómo se logra? A veces con una fuerte convicción, ¿no? En torno a los sueños y en torno a las cosas que uno va queriendo completar de acuerdo a la vida, ¿no? A sus ideas de vida, a sus objetivos en la vida. Y que eso, por supuesto, tiene que estar presente en toda aquella cosa que uno intente llevar adelante, ¿no? Sea entonces un negocio, un trabajo, etcétera. Durante lo que fueron los 80 en particular, ¿no? Pero los 70 con la inserción del neoliberalismo, en donde nosotros vimos muy particularmente la parte con la dictadura militar, ¿no? Cómo ese neoliberalismo se acentúa o se intenta acentuar en los 80 con la recuperación de la democracia. ¿Qué pasó a grandes rasgos con ese gobierno que se hizo cargo de la democracia y que la sostuvo hasta 1989, ¿sí? Con grandes alzamientos militares, eh, con situaciones bastante complejas y particulares en torno a los grupos empresarios y los medios de comunicación? Bueno, ¿qué pasó en esa transición democrática hacia lo que van a ser los 90? En esos tiempos la presidencia duraba 6 años. Bueno, llega el menemismo que acentúa esa fuerza neoliberal impuesta durante la dictadura militar. El neoliberalismo, una de sus bases teóricas es la poca participación o la baja participación del Estado y la cesión de derechos ante una cantidad de empresas privadas, ¿no? Ante los capitales externos. En esto tiene mucha participación el FMI, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez que se habla de la participación del FMI, en un país, ¿no? Se la pone en cuestión de acuerdo a que participó de las dictaduras, que participó de los gobiernos más complejos que tuvo la Argentina, ¿no? Entonces enseguida aparece el término FMI y ya uno tiembla.
Así las cosas, durante la organización sindical de los 90, como yo decía el otro día, la presencia sindical ya cambia. Entonces la pregunta, la incógnita era, ¿dónde están los sindicatos? ¿Dónde está la CGT que organizaba los paros? ¿Sí? Y después, en los 80, en los 90, perdón, eh, dejó de influenciarlos. Las privatizaciones, la flexibilización laboral, que es una medida que en realidad está más acorde a los intereses empresariales que a los intereses trabajadores, ¿sí? La flexibilización laboral como un factor implica, ¿sí?, la posibilidad de que se rijan contratos, se rijan tiempos de trabajo, se rijan formas flexibles de tomar empleados y empleadas. Bueno, esa flexibilización laboral fue otro de los factores de la década de los 90 y que se intensificó en 2015 y 2016, ¿sí? O sea que lo tenemos acá. Recientemente la flexibilización es tema actual, ¿sí? Entonces hablar de flexibilización laboral como un factor, ¿sí? ¿Qué le favorece a una empresa al tener gente flexibilizada? Bueno, que las puede tomar cuando tiene ganas y las puede echar cuando tiene ganas en parte, ¿sí? Por otro lado, regirles el tiempo. Por otro lado, no reconocerle la cantidad de horas en derechos laborales que esa persona puede desempeñar, ¿sí? Eso es flexibilización laboral. Y la desindustrialización alertaron la profunda y por supuesto definitivamente eh, ocupación en la Argentina, ¿sí? Porque todo se terceriza. Por ejemplo, si ustedes van a un Carrefour, van a encontrar que los repositores, en su gran mayoría, no son repositores de la empresa Carrefour, sino que son repositores externos. Entonces la tercerización dentro de lo que es una flexibilización laboral y dentro de lo que es la precariedad en torno a lo que una empresa puede brindarle a sus empleados, Carrefour deja de tomar gente y esa gente está tercerizada, ¿sí? Los que están reponiendo, por ejemplo, eh, Serenísima, Coca-Cola, responden a empresas tercerizadas, ¿sí? Así, entonces la mayor parte de la población económicamente activa trabaja en actividades terciarias, y acá va salud, educación, transporte, turismo, etcétera, ¿no? Aparte de los que yo nombré. Y a la vez entonces la desocupación, ¿sí?, se vuelve una variable. Porque a ver, si una persona puede trabajar por 3 meses, entonces durante esos 3 meses no está desocupada. Si los índices de empleo se miden en esos 3 meses, estamos hablando de una variable poco objetiva o poco relacionada con la práctica, ¿sí? Entonces son trabajos temporales. Estos cambios, ¿sí?, de alguna manera transforman a buena parte del sindicalismo que antes era confrontativo en un sindicalismo más negociador, más dialoguista, ¿sí? Algo que, por ejemplo, Alfonsín en los 80 les pedía, che, dialoguemos que nosotros pensamos igual, pero no me hagan tantos paros. Bueno, Gualdini se encargó de hacerle solamente el 13, ¿sí? A Menem ninguno. Entonces, ese diálogo, que en los 80 era bastante combativo, en los 90 se adormeció. Se echaron a 1000 ferroviarios y el sindicalismo no hizo nada, ¿sí? Entonces ahí viene también esta cuestión de cómo el sindicalismo también opera bajo estas redes, ¿no? Entonces la representación gremial, ¿sí?, pasa a ser como una especie de manejo de obras sociales, ¿sí? Así las cosas, con el tiempo se va a desarrollar un sindicalismo alternativo y en cierto modo, ¿sí?, marginal, que ahí es donde aparece la Confederación de los Trabajadores de la Argentina, que es la famosa CTA. Hacia el 2003 se abre una nueva etapa para el sindicalismo con la apertura de centenares de negocios colectivos en torno a lo que es el trabajo. Pero al mismo tiempo, ¿sí?, se cierra un ciclo hegemónico de un sindicalismo peronista en tanto partícipe del poder. La representación sindical, ¿sí?, ya en el Parlamento, se empezó a reducir cada vez más. Y la protesta social, entonces, deja de ser un patrimonio exclusivo del sindicato y pasa a ser, ¿sí?, como una nueva manera, nuevos actores y actrices sociales, ¿sí?, que ocupan diferentes metodologías en torno a lo que es la protesta urbana. Y hay varias expresiones de ellos que tienen que ver justamente con una en particular, que es la de los movimientos de piqueteros, ¿sí?, que se empieza a dar hacia fines de los 90, pero que con el 2001 se magnifica
y nos expresa una lucha de clases, ¿sí? Entonces, ¿sí? Ahí con esa base de dirigentes, donde podemos enmarcar a los piqueteros, el protagonismo de los trabajadores y las fábricas recuperadas empieza a cambiar las nociones teóricas de un momento histórico. El 2001 marca un paradigma en la historia de la Argentina. Renuncia un presidente, la sociedad argentina en general no tenía para consumir, no tenía para comer, ¿sí? Y el 2003 enmarca una nueva manera de mirar las cosas. Con la llegada de Néstor Kirchner, ¿sí? Se empieza a embarcar un poquito más lo que tiene que ver con esto de las fábricas recuperadas que dejaba a mención recién. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque van a surgir una serie de leyes y medidas en torno a las fábricas recuperadas, pero también en torno a un trabajo cooperativo que creo que a ustedes jóvenes también les va a servir muchísimo, ¿sí? Así que bueno, en eso también nos vamos a empezar a especificar en estas clases que van a ir viniendo para que tengan algunos parámetros de aquellas cosas que ustedes la tienen a la vista, que quizás no se dan cuenta, pero que las pueden utilizar a la hora de autogenerarse un empleo. Así que bueno, esperemos que les sea de utilidad, ¿sí? Lo cierto es que la centralización de la estructura sindical dentro de lo que es la CGT, bueno, quedó enmarcada en otros parámetros y que, como decía, dejó de tener la hegemonía de los movimientos sociales. Los movimientos sociales se autodeterminaron.